caer. Totalmente. Claro. Pregunta, ¿por qué las torres? ¿Por qué las Torres Gemelas? ¿Por qué no atacaron otro lugar? ¿Por qué no fueron, no sé, digamos, por el... Pero es el corazón de Estados Unidos, el símbolo económico, Financiero del político mundo entero, del te diría. mundo. Manhattan, además hay un tema, yo te diría, de antisemitismo en un punto, porque el fundamentalismo musulmán odia a todo lo que representa Israel, el pueblo judío, y el sur de Manhattan es muy judío, en el buen sentido, sí, hay muchísimos habitantes de origen judío. Nueva York es la ciudad con mayor cantidad de habitantes de esa religión, ese grupo, pero además muchos intereses. Entonces, Estados Unidos, poder financiero y de paso un golpe fuerte al enemigo principal del Medio Oriente. Entonces, muy simbólico, muy simbólico. Claro. Y además era derrumbar el poder económico del mundo. Vos, entremos un poco más en el análisis del símbolo, Inés. Me gustaría tratar de entender, ¿este símbolo realmente derrota a Estados Unidos o la destrucción de este símbolo? ¿Lo derrota o lo fortalece, en tu opinión? Yo no hablaría de derrota, yo hablaría de debilitamiento, y creo que sucedieron ambas cosas a la vez. Fue un fenómeno bastante particular, porque así como despertó una sed de venganza que Estados Unidos tenía guardada, despertó un espíritu de unidad muy fuerte con Estados Unidos y una solidaridad global que nunca se había visto. Eso también fue muy particular. Entonces, en eso fortaleció inmediatamente en los meses posteriores. Pero también lo mostró por primera vez vulnerable a Estados Unidos. Veníamos de 60, 70 años de historia en las cuales Estados Unidos había salido como la potencia intacta, casi imperial de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tenía no solo el poderío militar, tenía el 25% del PBI mundial. Después, triunfador de la Guerra Fría, y empieza el siglo XXI y un grupo de 19 terroristas con $500.000 le inflige el peor golpe de la historia norteamericana. La vulnerabilidad de la gran potencia hegemónica quedó plasmada de forma muy tangible y muy espectacular, que eso también es lo que incorpora el terrorismo islámico de este siglo. Sí, hasta casi... Perdón. Sí, no, te contaba, bueno, volviendo al simbolismo, ¿no? Dicen que Manhattan es un afloramiento basáltico. Sí. En el Central Park lo ves. Claro, que hay como rocas. Y las más duras son. Dicen los gente más esotérica que creen en las gemas y todo eso, que el basalto es lo más poderoso. Ah, mira. Y que no es casualidad que la ciudad más poderosa de la Tierra esté construida allí. Ahora, leía que para construir las Torres Gemelas, esa zona de Manhattan era con mucho sedimento y el basalto estaba muy abajo, así que tuvieron que hacer unos cimientos muy profundos para poder sostener tanta estructura, tanta altura, para unirla a la roca firme. Bueno, estos barbudos fundamentalistas destruyeron eso. Claro. El poderío de toda una potencia impresionante que construyeron donde no se podía construir lo más alto del mundo. Al mismo tiempo, simplemente para seguir la discusión, hay un elemento muy importante. Las Torres Gemelas se habían vendido hacía 6 semanas antes del atentado. Y quien las compró, que no las conocía, quien ahora tiene 90 años, sigue vivo, fue el que más insistió en la reconstrucción de algo, simplemente para de alguna manera sacarle la lengua a los terroristas. Por eso siempre uno piensa, quizás un golpe duro que impulsó al país adelante, ¿no? Sí, Estados Unidos tiene una historia, así como tiene una historia de poderío única en la historia de la humanidad, también tiene una historia de resiliencia muy fuerte. Los llevo solo a este siglo. 2001, el atentado terrorista. 2008, el gran crack financiero que todos creímos que se iba a llevar puesto a la economía norteamericana. A partir de 2009, Estados Unidos nunca dejó de crecer. Y crecer a por lo menos 3%, 2,8% fue el mínimo. Entonces, la capacidad de resiliencia está. En lo que sucedió en el 2001 a esa capacidad de resiliencia se le sumó un espíritu de unidad que nunca había tenido Estados Unidos en las décadas anteriores. Duró poco. Pero quiero recoger el espíritu de unidad, porque, Luis, George Bush,
era un presidente que llegó por Debilucho. un desempate Debilucho. tremendo. Lo puso el hermano, casi podríamos decir, porque es ganó en el estado en el que el hermano era gobernador. Claro, de la dinastía de su padre, es descendiente de su padre, de George Bush padre. El que estaba destinado en la familia para continuarlo al padre era Jeff, Claro. el gobernador de la Florida. Pero George, que se portaba mal de joven, se portó muy mal de joven, Se sabía que era fiestero, era digamos, fiestero sí. George, logra con ese procedimiento muy norteamericano de renacer al cristianismo, que se le perdonara todo su pasado, y se proyecta como el Bush poderoso, estado de Texas, gobernador de Texas, un estado muy poderoso, llega a la candidatura y empata con el vicepresidente de Clinton, con Al Gore. Empatan. La verdad que empatan. Tal vez Gore ganó por un poco más de margen, pero en Estados Unidos eso se tolera, porque el sistema es indirecto. La Corte Suprema, toda esa historia que es medio escandalosa, eso pasó muy poco tiempo antes de las Torres Gemelas, un año. Y entonces la presidencia de Bush era una presidencia muy débil. Muy débil, Paradójicamente se lo buscó por fuerte y era débil. Claro. Dicen los especialistas en presidencias norteamericanas que el mandato de George Bush hijo se construyó en los escombros de las Torres Gemelas. Hay una imagen impresionante cuando anda Bush caminando por los escombros y dice, ¿me escuchan? Con a el los megáfono. rescatistas. No lo escuchan a viva simple voz, digamos, voz, claro. simple voz, le traen un megáfono y dice, ¿ahora me escuchan? Sí, le dicen los rescatistas. Bueno, me va a escuchar el mundo entero también. Y ahí empieza la presidencia de George Bush. Y empieza, Imperial. Claro.